Bienvenidos a una edición más de Ojo de Tigre, fútbol y vida bajo una perspectiva instintivamente felina. Mi nombre es Jaime Garza y me va a estar acompañando por aquí mi buen amigo Daniel Jiménez. Daniel Jiménez, como lo comenté en el programa anterior, es ese compa que todos tenemos, con el cual hablamos de fútbol, de la vida, de lo que ocurre en el mundo, a veces irrelevante, con una seriedad bastante por arriba de lo mejor de lo que debería de. ¿Cómo te va, Dani? Buenos días, Jaime. ¿Todo bien? Sí, de hecho, está esto que comentas, tenernos para hablar de fútbol, obviamente, pero hablar de cualquier tema y hacerlo la plática más larga, duradera e interesante, ¿no? Y supongo que todos tienen alguien así con el que textean, con el que se juntan y que caguamean ahí hablando de cualquier tema y luego terminas y es como... No ocurrió nada, pero te sientes lleno, ¿no? De las carnes asadas antes salían los mejores negocios. Todo el mundo quería hacer negocios. Ahora todos queremos hacer podcast. Hay que hacer un podcast. Tenemos un rebane con madre. Luego ya enfrente de la cámara... Oye, nos abres la guama. Es que no pudimos. No somos tan chistosos. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema un poquito... No sé si llamarlo relax o no tiene tanto que ver con lo que pasa en la cancha, pero sí con lo que hace que todo lo que ocurre en la cancha nos importe tanto, que son los medios de comunicación. Los medios. En Nuevo León. Uh-huh. Partiendo de los dos señores que fueron pilares en la manera en la cual los aficionados regiomontanos, sobre todo los de nuestra generación y los un poquito mayores, tuvieron, ¿no? Uno es el caso de don Roberto Hernández Jr., el otro es Mario Castillejos. Ambos ya no forman parte de este mundo y la ausencia pesa y de a madre. Mucho. Sí, siempre me preguntaba, pues obviamente todos vimos, o la mayoría de los que consumimos Tigres y Rayados, vimos y crecimos con fútbol al día, ¿no? Uh-huh. O sea, estabas comiendo a las 2 de la tarde, ibas por tu refresco y comías ahí con tu familia viendo el programa. Y siempre me preguntaba y le decía a mi hermano, ¿qué va a pasar cuando ya no esté don Robert? O sea, ¿cuál va a ser el impacto? Y dicho y hecho, cayó totalmente esa sección de las 2 de la tarde. Sí. Lo intentaron manejar un poquito más, o sea, alargarle después de él. Y no funcionó porque el peso era él, era don Robert. Era el que te enganchaba, el que te hablaba los temas, el que invitaba y con el que querían ir a entrevistarse. O sea, la verdad... siempre tuve esa duda y cuando ocurrió era como, ¿ahora qué sigue? ¿Tú eras más team don Robert? O sea, digo, pues sí son dos escuelas. Yo creo como el fútbol pasa con la Volpe y la Puente. Soy más team de la crítica de Castillejos. Okay. O sea, siento que era un poquito más objetivo. O sea, muy duro. Definitivamente. Sí, más objetivo. Don Robert era la otra parte como picante y vamos a moverle aquí, vamos a cocorearte, ¿no? Esa palabra que decimos aquí. Pero veía más fútbol al día. Okay. O sea, tengo más recuerdo de haber visto fútbol al día que ver a Castillejos. Pero sí estuve mucho más de acuerdo con Castillejos. Es que pasan varias cosas. Yo creo que tiene que ver una cuestión generacional. Los, no sé, que nacieron finales de los 80s, 90, cerrándose por ahí. Los que pues, tuvieron un poquito más de conciencia durante del descenso... Y todo esto son muy están mal ligados a don Robert, el escuchar la radio, el haga algo don Robert, que fue ya en los 2000, pero que era gente que creció con esa idea, con esa escuela. Muy de él, que en algún programa él lo decía tal cual es. Oye, la gente no ve, que lo habíamos mencionado creo en otro episodio, la gente no ve el fútbol para pensar. O sea, no, y él tenía esa medida, vamos a echarle madreada, era la polémica, y él traía esa bandera de polémica, y durante muchos años esa bandera estaba genial, y los Tigres abrazaban esa esencia. Después hubo un lapso, y me incluyo, que nos volvimos muy, ¿cómo llamar? ¿Cuál será la palabra? Muy, muy serios, muy correctos, esa polémica barata no me gusta. Pero a ver, ¿tú crees que somos el tipo de aficionado que somos gracias a don Robert? O sea, que toda nuestra gente de nuestra generación es así gracias a don Robert y a eso que metía y al, no sé, al estar todo el tiempo confrontándose con, no de manera tan violenta, pero al fin de cuentas siempre era una carrilla, ¿no? Siempre es estar tirándole al Rayado y burlándote y,
todo eso, que muchos lo llevan a un extremo ya dependiendo de cada quien, ¿no? Sí. Pero Sí, pero eso no tiene nada que ver el medio. pero siempre es, no sé, mi hermano es rayado y siempre estoy de que, siempre, me estoy curando de que perdieron la final y ahora perdieron contra Puebla, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de cosas, ¿crees que realmente estemos influenciados tanto como para estar así en un perfil de aficionado por Don Robert? Ajá. Don Robert y Mario, creo que sí. En la televisión local de ese tiempo en deportes influyó bastante. O sea, todos crecimos, a lo mejor de manera ya activa con redes sociales, tratando de hacer este ejercicio nosotros, opinando, porque ya se ve se tiene mayor alcance. Antes, literalmente, querías hacer una opinión, tenías que hablarle a la cabina del RG. Sí. Hoy en día puedes colgar tweets, puedes hacer otro tipo de cosas. Pero a la manera de vivirlo, creo que sí. Y no nos hemos dado cuenta. O a lo mejor voy a hablar por mí. Yo durante muchos años, siempre lo he dicho, en estos medios hay 5 referentes que tengo. 2 son los de cajón, Don Robert y Mario. Pero yo los veía como de que pues son las escuelas que están ahí y tengo que ponerlo. Siempre he simpatizo mucho con la manera de trabajar de Aldo Farías, por ejemplo, de mi compadre Edu Torres, que encima es amigo, de Arispe, que fue la primera persona que me dio por ahí la incursión en este temita, que empecé a ver que también de manera escrita puedes participar, pero toda esa parte, yo pensaba que era más del estilo de ellos, pensaba que era más del estilo de pensar. Conforme he ido creciendo en edad, y me leo y veo cosas que hago y digo, a la madre, tengo mucho más influencia específicamente de Hernández Jr. que de cualquier otra persona en el medio futbolístico. Sí, porque si te pones a pensar y a ver así como de este canal deportivo, no, nada más es Don Robert. No tiene la influencia de otros que estaban ahí alrededor de él o de otros programas. O sea, sí, los viste y todo, pero... O sea, con tal de no decir los nombres, o sea, no te acuerdas. Es Don Robert. Oye, obviamente con Castillejos te acuerdas de Toño Nelly, ¿no? Sí, te acuerdas de Nelly y dices, tienen opiniones bastante cuerdas. Pero no salen más nombres. Sí. Y si salen, no los... No tienen influencia. Digo, hay también personas que le saben y que han sido referentes también en el medio, que llevan muchos años. Quique García, por ejemplo, que no tuvo una oportunidad de estar ahí en ABC un tiempo. Pero es más versátil. Sí, y él lo sabe. O sea, él es... Quique García es... No sé, lo que hace a lo mejor acá en Multimedia es un Katia León, por ejemplo. Que y él estuvo también metido que con Muay Thai, que le gusta la NFL. Ándale, o sea, está más... Sí. O sea, no tan enganchado con solo hablar de Tigres y Rayados. Sí. Por eso es que no lo recuerdas. Para América. Sí, exactamente. Entonces, por eso mismo, ¿no? No lo recuerdas tanto, pero también muy bueno y tiene muy buenos puntos. Sí. O sea, sí, no, definitivamente sí, eran ellos dos. Y allá lo que era muy, muy padre, que yo creo que es lo que hace falta ahorita, en estos tiempos, que ahorita al rato vamos a profundizar un poquito más en tema de esta época post-Mario, post-Don Robert. Pero creo que una de las principales situaciones fue la nula competencia. A ver, Toño Nelly a mí me parece un extraordinario periodista, es una persona muy neutra en su manera de hablar, muy correcta, con su perfil... modesto, vamos a llamarlo así, un poquito más cauto, lleva añales, ella es un referente narrador, ni se diga, para mí el mejor en Nuevo León, de los que están ahorita actualmente, pero su esencia siempre fue más tranquila, no era alguien con frontal. Castillejos era otro show. Sí, explosivo. Hoy en día no hay esa competencia, es RG y RG. Y ahorita RG que mencionabas a Aldo Farías, ahí un saludo a él. Él, creo yo, hoy por hoy es el referente aquí en la ciudad. Y vaya que sí tiene esa polémica y sí sube el videíto con yo opino que esto y esto y esto y ahí están tirándole y sí genera eso. ¿Tú crees que sea más Aldo? Yo creo que en ese sentido es más Pello, creo yo. Sí, bueno, quería hablar de Aldo porque un poquito más cuerdo en ese lado, o sea, sí te genera, pero no es tan punzante como el Pello. El Pello sí es totalmente... Te dice la cosa para calentarte y te prende y de ahí no te sales. Ahí están mentando y discutiendo con el aficionado. A ver, yo lo digo. O sea, Pello ahorita ya no está en la RG y evidentemente no se vio que acabó bueno estar menos, pero es la RG andando. O sea, en toda la RG ni Aldo Rodríguez ni nadie de ellos te
lleva la bandera, la esencia, tiene la sabe. esencia del RG como Pello Maldonado. Sí, no, pues sabe él, O sea, sabe el que tiene ahí y sabe cómo manejarlo. Sí, o sea, es el Don Robert de los millennials. O sea, así, tal cual. De Farías a mí me gusta mucho porque siento que a veces se permite este ejercicio que estamos haciendo ahorita de ver el fútbol desde algo sociológico, de salirse un poco del tema, de la Con su burbuja. vinito. Sí, o sea, no, digo, aparte digo, tengo aprecio muy, digo, cuando era recién había querido medio hablar de fútbol, me abrió las puertas de su casa y con Edu Torres y con Corey Ciordi ahí, o sea, un desconocido abrirle tu casa y grabar en tu casa. Línea 5. Se me hacía, dije, guau, y muy chido, o sea, la verdad es una persona de 100 y demasiado culto. Sí. Que es otra cosa que rompe un mito de que el fútbol tiene que ser siempre hueco. Y yo creo que algo de eso era esa era la fórmula que había entre estos dos. Y era una fórmula bien genuina, porque Don Robert genuinamente pensaba que el fútbol tenía que ser polémica, Tigres versus Rayado, que él creó básicamente esa rivalidad, porque hace tiempo, creo que ahora no recuerdo exactamente el día, creo que fue los inicios de mayo, pero que salió esta foto donde Tigres luchaba por ascender en 1974 y las tribunas estaban aficionados de Rayados apoyando a Tigres. Eso sería imposible ahorita. Y en parte sería imposible por la rivalidad que sembró La que Hernández Jr. Sí. Y yo le agradezco infinitamente esa rivalidad. Es muy bonita. Y la gente que lo quiera ver como que por eso están matando, a ver, si a alguien le dan ganas de golpear a otro porque le va a otro equipo y va a responsabilizar lo que dijo una persona con micrófono, o atiéndete. O sea, no es problema del micrófono, es problema de las personas. Que está haciendo. Y me pongo a pensar también, o sea, todo lo que hizo Don Robert por la ciudad, por el equipo de Tigres, por el equipo de Rayados, en crear ese ambiente. Porque antes Semané Clásico era la bomba en su programa, en los canales, ¿no? Y se hablaba mucho del Clásico, aunque no se peleara nada, de que Tigres en 14 y Rayados en 13. Pero sí creo todo esto y se me hace muy injusto. Obviamente la vida es así, ¿no? Que no le haya tocado a él la final regia, ¿no? O sea, te pones a pensar, Sí. ¿cómo? Yo me he puesto a pensar qué hubiera pasado si él estuviera vivo en ese entonces. Sí. Todo lo que hubiera causado esa final, obviamente, pues Tigres ganándola, ¿qué hubiera sido el programa post-final? No, una se locura. me pone hasta la piel chinita. Es una locura. No hubiera a lo mejor podido narrar porque creo que estaba vetado acá del estadio de ellos, que él no entró en ese rato de felicidad, dijo el Barbón. Al igual no narra, pero el programa del día siguiente. Te hubiera sido fenomenal, pero también yo creo que le hubiera dado mucha tristeza en lo que nos convertimos como aficionados después de esas finales regias. Porque después de esas finales, no digo todos, porque van a decir, yo créeme que para mí el Clásico sigue siendo lo segundo más importante en un campeonato. Lo primero, pues obviamente quiero salir campeón, pero el Clásico yo lo recuerdo con todo y lo vivo como un partido diferente, así estemos en lugar 15. Yo lo estoy viviendo a la antigüita, la mayoría no. Y creo que a Don Robert le daría mucho, le hubiera dado algo al ver cómo después de la final pareciera que ya los únicos clásicos que importaban eran los de liguilla. O sea, nos volvimos muy mamones y muy, muy difíciles de disfrutar una fiesta tan bonita como era esta. O sea, antes el ambiente de un clásico regio era el de una final. Así, o sea, tal cual. Aunque fuera en la jornada 2, por eso es como festejó Neri Pumpido ese triunfo ante Rayados de Miguel Herrera el 6-2 en agosto del 2004. Y la gente y lo recordaba y los periódicos hoy. Sí, pero ese torneo, porque el torneo Rayados llegó a la final encima y Tigres ni calificó. Sí, Nadie cuenta eso. Ajá. Sí, ahora que dices, ¿cómo le hubiera dado a él ver eso? Pero sigue sin ser, o sea, sigue siendo, algo que él creó. Ese no vale. Ah, claro. Sí. Él lo pone sobre la mesa y es el lema de todos ahorita. O sea, sí vale, no vale. Exactamente. Con lo de la Conca, que no vale, sí vale. ¿Cómo hubiera celebrado una Conca también? Dices, pues dijiste tanto tiempo que no. Mira, él se amarró con la Libertadores. Yo me acuerdo que le marqué una vez en su programa, cuando creo jugó Tigres. Creo que había mandado suplentes. Ya estaba, fue cuando por ahí el Juan Aurich y esto. Y que estaba diciendo que prácticamente ya tiraran Libertadores porque el campeonato mexicano íbamos de punteros. Que acabamos de punteros ese clausura 2015. Sí, la mejor temporada que pudiste tener. Y decían, es que vamos a quedarnos acá porque luego nos va a echar Santos. Y sí, nos echó Santos en cuartos. Pero yo le marcaba y el viejón se quedaba firmemente en que la Libertadores y se moría con la suya. Igual yo creo que hubiera pasado acá. O sea, si Tigres hubiera llegado a la final del mundo, le hubiera tocado ver eso,
no sé, creo que lo hubiera rebajado. Pero yo más allá de esta carrilla, pero lo hubiera metido en la conversación. Lo que yo creo que a Don Robert nunca le gustó fueron las medias tintas. O sea, la frivolidad de la gente de reducirlo a no, ya este clásico no importa porque lo importante es la liguilla. A él le gustaba encenderlo y sí creo que se fue enfriando pues bastantito. Yo digo, y la otra cara era un Castillejos. Castillejos era un periodista deportivo genuinamente objetivo. O sea, y eso de... Duro, muy duro. Muy duro. en Y sus el cobarde, críticas. cobarde, no lo planeó. Y eso es lo que a lo mejor muchos tuiteros, sobre todo tuiteros, y me sumo, y que ahora tratamos de hablar aquí, tratamos de emparejarlo. No se puede. O sea, lo tratamos de esa energía. Él era así. Era algo natural. Él era natural. Era un aficionado hablando Exactamente. en la tele, ¿no? Y ahora lo tratamos de aterrizar. No se puede. O sea, él era una pasión genuina. Castillejos era esa persona diferente en muchos sentidos a lo que generó Don Robert. Y pues bueno, yo creo que ahorita en Twitter están estos dos ejemplos, estos dos tipos de aficionados. El polémico como Don Robert y el intento de explosividad y objetividad, vamos a llamarlo así, como Mario Castillejos. Están estas dos escuelas. Hoy en día, y voy cerrando con esto, el aficionado carente, que no creció viendo a estos personajes, ni Pasión Futbolera a las 3 de la tarde, ni Fútbol de Día a las 2, que sus referentes son los nuevos, son Pello Maldonado, es esta nueva era. El aficionado de hoy en día, el aficionado de mañana, es ese aficionado que de pronto lo hacemos a menos, que ven otro tipo de cuestiones. Eso pudimos ser si no hubiera existido estas dos escuelas gigantescas que fue Mario Castillejos y Don Roberto Hernández Jr. Ese niño que hoy le decimos que nos apasiona, que no sabe, los Villamelones. Es que no están metido por lo mismo, porque no hay un ejemplo a seguir o alguien a quien escuchar, alguien que te interese directamente, porque ellos, estábamos niños, ¿no? 10 años, no sé, y ahí viendo a un señor de 60 años hablar de Tigres con su pensamiento del fútbol de los 70, ¿no? Dices, era tan impactante y ahorita pues no hay un perfil y aparte que sigas. Hay una diferencia abismal entre lo que consumían en ese entonces. Las opciones que teníamos para consumir era lo que nos ofrecía Cablevisión. O sea, ya hablando nosotros de nuestra edad de niños, que ya había un paquete de cable, que MTV, que eso. Pero nomás en el momento, fútbol, SmackDown, que era lo que estaba ahí, NFL, los deportes, pues. No había TikTok, no había Instagram, no había Facebook, no había Netflix, no había HBO. No había todo esto que hoy en día pueden ver y consumir. Fíjate lo que ellos que quieran. mucho era, tener ESPN, ¿no? O sea, yo me influencié mucho por Fox Kids que te pasaban la cancha. Yo era muy de Quique Wolf. Sí. O sea, lo que era Quique Wolf y Jorge Ramos y que después Palomo. era la Copa Jetix, ¿no? Sí, la Copa Jetix. Entonces, yo sí me sentí muy influenciado por ellos. O sea, Don Robert y todo, pero ver los programas de ESPN, que el Sports Center, y te salía ahí todo lo que pasaba en distintas ligas, pero influenciado por principalmente estos que te digo, el Quique Wolf, que era Jorge Ramos, que es Fernando Palomo. Era una tropicalización o lo que se hacía. Yo ahorita lo he visto, de nuestra trinchera chiquita, si lo queremos ver así, pero desde que trato de hablar de fútbol y de platicar y hacer en estas escenas, pues yo tengo creo que dos escuelas muy marcadas. Uno es la que crecí en primera persona, Hernández Jr., Mario Castillejos, la era de Twitter, el ranchito, ¿no? Toda esta parte. Y lo otro, pues, fue lo que me gustó consumir durante mucho tiempo en el canal 31 de Cablevisión. Me acuerdo muy bien que era Fox Sports. Fox Sports. Sudamérica. Cuando me transmitían 2007, 2006, que me transmitían la Copa Libertadores. Recuerdo muy bien una donde estaba Silvera y la Gata Fernández en el San Lorenzo del Pelado Díaz, por ejemplo. Cuando me emocioné mucho porque trajeron a Rolly Zárate, figura, uno de los referentes en el Vélez de aquel momento, llegó a Tigres y fiasco totote. Cuando quería Leandro Gracián, que llegó a Rayados, y dije, la madre, me gusta. O sea, crecí y pues el periodismo de allá es una manera que tiene muchas cuestiones en común con lo que se vive hoy en día. Allá históricamente sabía qué periodista le iba a River, cuál periodista le va a Boca, cuál todos. Sí, no temen ocultar a qué equipo le vas, ¿no? Aquí fuimos cambiando en eso. Antes era de que no, esto no vas así. Y hoy en día no. Hoy en día lo que vende es
Que hay algunos que a mí me consta que están en medios y que sé perfectamente a quién le van, pero se la siguen dando de neutros. No sé, la verdad. Si creen que es una fórmula que yo creo que ya quedó obsoleta, te conviene más. Le voy a Tigres, pero si tengo que decir que Funes Mori es un gran jugador, lo voy a decir. Lo voy a decir, ajá. O le voy a Rayados, pero si tengo que decir que Nahuel Guzmán es un gran portero, pues lo voy a decir. Creo que ya no es necesario ocultarlo, pero hay muchos que todavía quieren mantenerse objetivos cuando por fuera sabes perfectamente que tienen la camiseta de Tigres o de Rayados bien puesta. Pero en fin, este sistemita de medios me gustaría que hubiera una segunda parte, Sí. Dani. Creo que sí hay mucho de qué ir hablando, sobre todo en estos tiempos post. ¿Y qué es lo que viene? Esa parte yo creo que pudiera dar, o lo vamos a ver por ahí en otros programas, pero sí me gustaría que más adelantito, es más, pongo así, que estuviera bueno una segunda parte y hacer la luchita para que haya alguien que esté en el medio y que nos lo platique desde adentro. Sí, a mí también me gustaría saber con quiénes se influenciaron ustedes, si con Don Robert o con Castillejos, de qué team eran, qué opinan de cada uno. Entonces, para toda la gente que nos ve, sí estaría bien saber. Claro que sí, eso va a estar muy bueno. Dejen por ahí en los comentarios qué team eran. Y a lo mejor les pasa como mencioné hace rato, ¿no? En su momento éramos hate de Don Robert porque estamos en el barco de Castillejos, porque yo creo que la mayoría de sobre todo las redes sociales eran más de Castillejos. Todos estos tuiteros que nacimos ahí y todo. Pero ahorita ya que ya eres que ya somos más señores, voltear a ver y dices, la madre, creo que sí era más ese tío cortecumbia que le gustaba la carrilla acá de Hernández Jr. Pero bueno, mi nombre es Jaime Garza, en compañía de Daniel Jiménez. Esto fue Ojo de Tigre, fútbol y vida bajo una perspectiva instintivamente felina. Nos vemos en el siguiente episodio y vamos a tratar de cocinar una segunda parte de medios. Y dejen también en los comentarios, ¿por qué no? Si les gustaría que en esta segunda parte nos estuviera acompañando alguien de la prensa local, ¿y quién les gustaría? Hacemos la luchita, no sé, chance y podemos acercar a alguien, ¿no? Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos.